El énfasis que hemos hecho en el texto lema, Hechos 1:8, es en la forma como Jesús utiliza el concepto de testificar como parte de la identidad. Él no dice, ustedes testificarán. Lo que dice es, seréis testigos. Ese concepto de ser testigos, tiene que ver con la identidad. Testificar es una acción. De hecho, puede que hayan personas que testifiquen sin que necesariamente esa sea su identidad. E incluso, por supuesto, pueden haber personas que siendo testigos porque son discípulos de Jesucristo, son creyentes, no testifican, o sea, no cumplen con la acción. Por eso es muy importante partir del hecho de la identidad, es lo que somos, no es simplemente lo que hacemos, sino lo que somos. Por supuesto, lo que somos determina lo que hacemos, y esa es la idea. Así que por eso hemos enfatizado que tiene que ver con la identidad, empoderados para testificar. Y por esas razones que hemos venido haciendo afirmaciones sobre esa identidad, por supuesto todo basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la guía que hemos tenido definido para este año. Y esas afirmaciones espero que ustedes las estén coleccionando y ojalá repitiendo, colocándolas en algún lugar de su casa, para que siempre esté afirmándose a sí mismo en esa identidad. Vamos a recordar, ya que pasamos el primer mes, cuáles han sido esas afirmaciones del primer mes. ¿Alguien se acuerda? La primera, ¿cuál fue? Somos, ¿ok? No olvidemos esos verbos importantes. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Muy bien. Somos bautizados, gracias Karen, la única que se acordó. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Luego, ¿qué dijimos? La segunda. Recibimos la tarea de ser testigos. Recibimos la tarea de ser testigos. Y hace 8 días, ¿qué dijimos? Somos guiados por las Escrituras, ¿ok? Somos guiados por las Escrituras. Esas frases son muy importantes porque nos van enfatizando, digamos, nuestra identidad. En esta tarde vamos a añadir una más. Vamos a decir que tenemos el poder para testificar. Tenemos el poder para testificar. Esta frase tiene dos partes. Una que yo sé que atrae mucho, tenemos el poder. ¿Quién no quiere tener poder? El poder es una de las obsesiones del ser humano, tener poder. Pero por eso esta frase es clave con la segunda parte. Ese poder es ¿para qué? Para testificar. Y sí que se necesita. No sé ustedes cómo ven a Víctor dando su testimonio y usted sabiendo allá que es un hombre que está en Ucrania voluntariamente testificando, dando testimonio. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se imagina usted? Porque si a mí me dicen que necesitan misioneros en Dubái, yo me ofrezco. Cualquiera se ofrece, ¿cierto? O no sé, en Australia, Juan Carlos se ofrece misionero en Australia. Pero que le digan a uno misionero en la Franja de Gaza, Ucrania, pues no es tan fácil. Y uno ve aquí a Víctor con esa fragilidad, ¿sí? Y habiendo soportado todo este tiempo de la guerra, viniendo y volviendo a ir, ¿no? Porque cuando él ha venido uno dice, ay, ya que se quede acá, ¿cómo se va a volver así en esa situación? No, se regresa. Entonces,
¿Por qué es posible? Porque tenemos el poder para testificar. Es una realidad. Pero yo quisiera que a esta frase que estamos añadiendo hoy le pongamos un piso, un fundamento bíblico, y para eso entonces nos vamos hoy a centrar en el capítulo 2, versículos 1 al 21. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21. Y permítanme leerlo de corrido. Yo sé que es una porción conocida, una historia conocida, pero permítanme hacerlo así de corrido en esta versión Reina Valera primero, antes de meditar un poquito en ello. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en las otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor, te agradecemos por esta escritura y rogamos que tu Espíritu Santo nos permita ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quisiera aprovechar este texto y les pido permiso para no predicar, sino para que hagamos un estudio bíblico. Vamos a hacer un estudio bíblico aquí, un tanto un ejercicio, un taller. Requiere más atención. Hoy no se pueden quedar dormidos, porque tienen que estar allí anotando, poniendo mucha atención. Porque quiero aprovechar esta narración para de alguna forma desautorizar la práctica de uno leer la Biblia e inmediatamente decir: ay, eso significa tal cosa. Una práctica muy evangélica, ¿sí? Que leen un versículo y dicen: ay, el Señor me está diciendo de una vez, ya hablan del, y se saltan una cantidad de pasos que hay que dar antes de querer decir qué significa lo que estamos leyendo. Dar el significado significa interpretar, pero la interpretación necesita unos procesos previos, igual que cualquier comunicación.
¿No nos ha pasado en cualquier conversación que uno dice algo y la persona con la que uno está hablando le cambia a uno lo que uno está diciendo y uno tiene que decir, yo no he estado diciendo eso? O a veces decimos, eso no era lo que yo quería decir. Entonces quiere decir que entre lo que dije literal y lo que quería decir hay una distancia. Y fuera de eso el otro entendió otra cosa diferente y se puso bravo. Entonces en la comunicación suelen haber unos filtros, unas interrupciones que afectan la interpretación. La Biblia no está exenta de eso. Muchas personas leen y rápidamente se imaginan lo que significa. Entonces lo que quiero en esta mañana o en esta tarde ya, animarles, y aprovecho para decirles, hagan esto que vamos a hacer hoy con cualquier lectura bíblica. Es decir, antes de saber qué significa, haga ciertas preguntas, analice, observe. Vamos a hacer un ejercicio de observación hoy, pura observación. Y la observación empieza por leer bien, ¿sí? Cuando nos saltamos ciertos signos de puntuación, por ejemplo, pues todo se puede cambiar el significado. Entonces vamos a leer bien el texto. En ese proceso de observación que llamamos en esta tarea, digamos, de analizar el texto bíblico, en la observación, el punto de partida consiste, como les decía, en leer bien, pero también saber hacer preguntas. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer las preguntas fundamentales que se hacen para interpretar bien. Unas preguntas que se conocen como preguntas de observación o preguntas observacionales. Y no es exclusivo de la Biblia. Cualquier texto de literatura, cualquier literatura en la que usted analice, pues tiene que hacer estas mismas preguntas cuando está observando. Pero principalmente quiero hacerlo en esta porción porque estamos leyendo un texto narrativo. Es decir, lo que Lucas, el autor, nos está exponiendo aquí es una historia. Y ahí ya estamos observando. Porque no es lo mismo leer hechos, historia, que leer las cartas de Pablo, que son doctrina. Es decir, en las cartas de Pablo usted va a encontrar argumentos, explicaciones. Aquí no hay explicaciones ni argumentos, sino dice pasó esto y esto y esto y esto. Y eso ya afecta la interpretación, porque una cosa es que a usted le digan esto es lo que tiene que hacer y otra cosa es que le digan esto fue lo que pasó. Uno de los errores que cometen algunos es que leen una historia y dicen, ay, entonces tenemos que hacer. ¿Tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer qué? Si ahí estás contando lo que pasó, no lo que tenemos que hacer. Entonces, si no nos percatamos de eso, podemos cometer errores. Entonces, un texto narrativo. Este texto narrativo nos permite hacer estas preguntas que vamos a hacer, porque las responde todas. Hay veces que uno hace ciertas preguntas que el texto no responde, en este caso sí las responde. Y entonces les voy a invitar a que anoten estas preguntas que vamos a estar haciendo. La primera pregunta, o las preguntas observacionales, la primera que vamos a hacer es ¿cuándo? ¿Qué significa esta pregunta y para qué la hacemos? Sencillamente usted, después de que termina de leer el texto, pregunta cuándo y empieza a buscar en el texto todos los datos acerca de fechas, de tiempos, que se menciona en el texto y usted lo subraya, ¿no? Si está trabajando en una Biblia de papel, pues utilice colores de diferentes colores y va subrayando todos los datos con respecto al tiempo que se menciona, ¿cierto? Y pueden aparecer muchos, pueden ser puntuales, la fecha exacta, puede ser un dato sobre la semana, sobre el día, sobre la hora del día, cualquier cosa así, usted la va subrayando. En este caso, ¿qué responde el texto? Cuando le preguntamos al texto ¿cuándo?, ¿qué dato encontramos con respecto al tiempo? ¿Cómo? El día, muestra a ver cómo arranca, vamos a ir a la respuesta. Arranca el versículo 1 diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, ese es el dato, punto de partida, el cuándo. Cuando llegó el día de Pentecostés, pero usted para allí y dice, pero a ver, yo conozco lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ninguno se llama Pentecostés. ¿Cuál es el día de Pentecostés? No hay pase como el día de San Blando, que no tiene cuándo, ¿cierto? Entonces lo primero, ahí ya usted se frena, porque usted leyó y pasó derecho, ¿cierto? Pero cuando usted pregunta y se frena y dice, ¿y cuándo es el día de Pentecostés o qué es?
lo obliga a detenerse y a investigar en algún lado, porque ahí no está el dato. Entonces usted averigua qué significa ese día. Y eso va a volver mucho más entretenida la lectura, el estudio, porque no es que uno lee un versículo de afán y ya leí, cumplí con la lectura de hoy. No, observe. Cuando usted mira y la pregunta o la palabra Pentecostés y investiga, entonces se va a encontrar con que se trataba de una fiesta que celebraban los judíos. Era la fiesta que también se conocía como la fiesta de la cosecha. Y era una fiesta que se celebraba 7 semanas después de la Pascua, es decir, 50 días después de la Pascua. Y entonces, ¿qué hace usted? ¿Y qué es la Pascua? ¿Sí? ¿Qué es la Pascua? Bueno, la Pascua es un poquito más fácil de recordar, tiene que ver con esa fiesta o esa celebración que empezaron a hacer los judíos para recordar cuando en las plagas que cayeron sobre Egipto murieron los primogénitos de todas las casas, pero los judíos que mataron un corderito y pusieron una marca de sangre en la puerta, el ángel o la muerte pasó derecho. Y a los judíos no hubo muerte allá, no hubo primogénitos muertos en sus casas. Entonces Pascua significa pasar de largo, es decir que la muerte pasó de largo y a ellos no les afectó. A partir de ahí ellos empezaron cada año a celebrar ese día, el día de la Pascua. Incluso cuando Pablo habla de Jesús, dice que Jesús es nuestra Pascua, porque Jesús también, por su muerte como un cordero y por su sangre, la muerte eterna no afecta a quienes tienen a Jesús. Entonces por eso Él es nuestra Pascua. Entonces la Pascua es esa ceremonia que inclusive marcaba el comienzo del año para ellos. Pero 50 días después, es decir, 7 semanas, venía esta fiesta que se llama Pentecostés, que inicialmente se conoce como la fiesta de las semanas, porque se contaban esas 7 semanas, o de los panes sin levadura también. Pentecostés es una palabra griega, que como ustedes ven el prefijo penta es 50, ¿cierto? Pentecostés es 50 días después. Eso sucedió ese día. Ahora, cuando pensamos en eso, lo primero que tenemos que recordar es de cuál Pascua. O sea, pasó 50 días después de la Pascua. ¿Cuál Pascua? ¿Cuál es la Pascua más cercana a la historia que estamos leyendo? La noche que Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué estaban celebrando Jesús y sus discípulos esa noche? La Pascua. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y Él los dirigió a un lugar, les dijo qué debían hacer, prepararon todo y Jesús se reunió solamente con sus discípulos y ese día celebraron la Pascua, la última Pascua que Jesús celebró aquí. Esa noche Jesús fue arrestado. Es decir que aquí en Hechos, donde dice cuando llegó el día de Pentecostés, han pasado 50 días desde esa última cena. Pero después de la última cena, Jesús fue crucificado el día siguiente y luego 3 días después resucitó. Y después de resucitar, ¿qué nos decía Lucas al comienzo de Hechos? Que se les apareció a muchas personas con pruebas indubitables. ¿Durante cuánto? 40 días. Durante 40 días se les había aparecido. Es decir, que después de esos 40 días de aparecérseles a muchos, se reúne con sus discípulos y les dice: recibiréis poder cuando hay. Eso es lo que está diciendo Lucas. Y luego, cuando llegó el día de Pentecostés, entonces ¿cuánto hacía que Jesús les había dicho que serían sus testigos? ¿Cuántos nos quedan? Buenas cuentas, ¿cierto? 10 días. 10 días. Entonces, noten que con esas cuentas ya vamos ubicándonos cuándo sucedió esto. 50 días después de la Pascua o de la última cena, 10 días después de que Jesús fue levantado en el aire.
10 días que ellos llevaban en Jerusalén, como Él les mandó que se quedaran quietos en Jerusalén. Aquí entonces nos vemos con este recorderis, porque ciertamente dice en el capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, dijo Jesús, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿cuándo? Dentro de no muchos días. Es decir, aquí se está cumpliendo lo que Jesús había dicho. Juan bautizó con agua, es decir, empapó, sumergió en agua a las personas. Pero Jesús les dice a los discípulos, ustedes van a ser sumergidos o empapados o bautizados, como le quieras decir, en lugar de agua, ¿en qué? En Espíritu Santo. Pero cuando Jesús dijo ese día, dentro de no muchos días, es decir, que se estaba refiriendo a un hecho puntual. Ese hecho puntual sucedió 10 días después. Y de eso es lo que nos está diciendo aquí Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés. Esa es la respuesta a la pregunta ¿cuándo? ¿Ok? Segunda pregunta, anote allí, cambie de color, saque otro color allí de su mochilita, cambie de color y vamos a hacer la pregunta ¿dónde? Yo hacía esto con colores, ahora la ventaja del computador es que uno cambia de color fácilmente, ¿no? Bueno, el dónde. Cuando usted hace esta pregunta, entonces va a empezar a buscar en el texto todas las referencias que haya de lugares, o sea, geográfico, ubicación, que pueden ser literales, simbólicos, claritos o un poquito extraños, pero los lugares, ¿qué lugares se mencionan? Entonces, cuando le preguntamos a este texto el dónde, ¿qué nos responde? ¿Qué lugares? ¿Esto pasó en el cielo? Ah, no, ¿dónde pasó? Bueno, miremos a ver qué nos responde el texto. A ver, ¿el dónde? Dice, versículo 5, moraban entonces, ¿dónde? En Jerusalén. Moraban en Jerusalén, eso pasó en Jerusalén. Y el versículo 14, cuando Pedro se paró a predicar o a responder, dijo, varones judíos y todos los que habitáis, ¿dónde? Jerusalén. Seguramente hay otros lugares que se mencionan, no vamos a hacerlo de manera exhaustiva, pero aquí resalta la ciudad de Jerusalén donde sucedieron estos acontecimientos. Pero sobre todo lo resalto porque una vez más vamos a darnos cuenta que se está refiriendo al lugar donde Jesús había dicho que empezarían a ser testigos. ¿Qué les había dicho? ¿Me seréis testigos? ¿Dónde? Partían de Jerusalén y luego en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir que una vez más encontramos aquí el cumplimiento de esas escrituras o de esas palabras de Jesús en el versículo 8, 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, Jesús está cumpliendo la promesa de que en Jerusalén recibirían el Espíritu Santo y desde ahí empezaría ese testimonio. Entonces noten cómo las preguntas nos va permitiendo dilucidar y desmenuzar el texto para observar bien antes de entrar a decir qué significa, ¿verdad? Tercera pregunta, cambie de color y pregunta ¿quién? ¿Quién? ¿Para qué sirve esta pregunta? Para que usted empiece a subrayar todos los personajes que se mencionan. Todos los personajes que se mencionan. Pueden ser seres humanos o divinos, personas que se mencionan. Y usted subraya todo esto. Y si le hacemos esa pregunta a este texto, ¿quién nos va a responder? ¿Quién? ¿Ya lo miró? ¿Quién? ¿Quién? Vamos a ver. El versículo 1 dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? Así es que nos obliga a preguntar otra cosa. ¿Y quiénes son todos? Porque ahí no están los nombres. ¿Quiénes son todos? Y cuando usted quiere responder quiénes son todos, ¿qué tiene que hacer? Volver a leer el capítulo 1, ¿cierto? Volver a leer el capítulo 1. ¿Quiénes son todos? Nos decía el hermano Osval hace 8 días. Los discípulos, ¿y quién más? Unas mujeres, ¿no? Mujeres, es decir,
no eran solamente los 12 o los 11, sino que habían otros discípulos también, y hombres y mujeres, un grupo grande. En otras palabras podríamos decir la primera iglesia de la historia, ¿cierto? Que esta es que arranca la iglesia. Así que estaban todos allí, todos ellos. Eso nos dice el versículo 1. Pero también más adelante en el versículo 5 dice que habían judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estos eran los que observaron desde afuera lo que pasó. ¿Quiénes eran? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es como puede ser digamos una redundancia o una exageración, más bien. Pero luego el versículo 9 dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, es decir, judíos de nacimiento y algunos que se habían judaizado aunque no eran de nacimiento, esos eran los prosélitos, cretenses, árabes, es decir, mundo conocido. Del mundo conocido hasta ese momento, por eso dice que de todas las naciones bajo el cielo. Ese era el mundo conocido. Así que son los personajes que observan lo que sucede. Esto nos habla del quién. Y nos plantea entonces a todos estos personajes en dos grupos. Unos, los que están adentro de la casa, que son los que experimentan este derramamiento del Espíritu Santo, y los que están afuera y que les llamó la atención, dice que por el estruendo, ¿no? O sea que el estruendo se escuchó afuera y la gente vino aquí a observar, ¿cierto? Como suele suceder, ¿no? Cuando escuchan un ruido, ¿y qué pasó? ¿Quién se estrelló? Entonces ellos también vinieron a observar y era de todas las naciones conocidas hasta ese momento. Eso es la pregunta ¿quién? ¿Vamos bien? No se han dormido, ¿cierto? Siguiente pregunta, cambie de color. Bueno, aquí nos faltó un personaje importante para mencionar y es Pedro, que es el único que se menciona con nombre propio, Pedro, que fue el que se puso de pie y explicó de qué se trataba lo que estaba sucediendo allí. ¿Ok? Bueno, siguiente pregunta, ¿qué? El qué es para determinar de qué se trata el relato, es decir, o el argumento, si es un texto de argumentos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el nudo, el grueso del relato? ¿Qué es lo que nos está diciendo que pasó? Ese, por supuesto, es más extenso, porque ahí está lo principal, así que lo vamos a ver en varias partes, pero comencemos con esta que la quiero colocar con color bien resaltado, porque está lo más espectacular, lo más extraño también. Todo lo demás uno lo entiende, pero aquí hay cosas como que nuevas, como que eso qué significa, ¿cierto? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese fue el fenómeno que sucedió, algo nunca antes visto. Eso fue lo que pasó. Entre eso encontramos cosas claras de entender o literales. De repente todos sabemos qué significa, ¿cierto? De repente. Pero cuando dice un estruendo como de un viento, entonces no está diciendo que era un viento, sino que el estruendo era como el estruendo que hace un viento. O sea, hay una comparación que hace ahí. O por ejemplo, cuando dice que se les aparecieron lenguas repartidas, no eran de fuego, eran como de fuego. Entonces, son figuras que se utilizan, pero hay otras que sí son literales, como decir, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que no sabemos qué es, pero luego dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dirigía. Es decir, no eran lenguas que ellos empezaron a repetir, de pronto que alguien habló raro y el otro dijo, repita lo que yo estoy diciendo, y repita, no, sino que el Espíritu les daba a hablar otro idioma, ¿cierto? Y así empezaron a hablar ellos. Sigue diciendo el qué. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué significa eso? Que las lenguas que estaban hablando eran idiomas humanos, ¿ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son todos estos galileos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El énfasis es muy claro. Las lenguas en las que estaban hablando eran idiomas humanos, entendibles, y la gente se podía identificar, y se está hablando mi idioma, el otro decía, se está hablando mi dialecto, pero eran idiomas humanos. Y luego, versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? ¿Qué? Mira que una parte del qué tan importante. ¿Qué era lo que hablaban en lenguas? Las maravillas de Dios. No hablaban cosas incoherentes, cosas raras o misterios o adivinaciones. No, eran las maravillas de Dios lo que estaban hablando en distintos idiomas. Entonces aquí están los discípulos llenos del Espíritu Santo, allá están los que no conocen a Dios, los que son vecinos del lugar, los que habitan en Jerusalén, y empiezan a escuchar el testimonio de estos discípulos en idiomas que ellos no conocían antes, las maravillas de Dios. Pero otros burlándose decían, no, eso lo que pasa es que están borrachos. De pronto, como veían tantas lenguas, pues decían, no, están hablando como enredado y están borrachos. Así que están llenos de mosto, significa borrachos. Ese es el qué. Podemos hacer entonces otra pregunta aquí. ¿Cómo? El cómo usted va a empezar a buscar allí con otro color. Cualquier dato que dé acerca de procesos o de métodos o de medios a través de los cuales sucede algo, el cómo. Pueden que hayan muchos, pero yo voy a mencionar unos que saltan fácilmente aquí a la vista. El versículo 1, por ejemplo, dice cómo estaban todos. ¿Cómo estaban todos? Unánimes juntos. Como muy sencillo, estaban unánimes juntos. O sea, había un espíritu de unidad, de un mismo sentir. Unánimes juntos. Ese es un cómo. Otro lo encontramos en el versículo 14. Muy claro. Entonces Pedro, ¿cómo? Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. ¿Cómo? Alzó la voz. ¿Cómo se alza la voz? Pues ellos no tenían micrófono como este inalámbrico que tengo yo acá. Entonces, como había tanta gente de todas las naciones sobre la tierra, allá afuera, diciendo esta gente está como borracha, Pedro le tocó decir, no señor. Gritar, alzar la voz, ¿cierto? Gritar y decir, no. ¿Qué es lo que dice? Entonces aquí viene una pregunta más, una última pregunta. ¿Por qué? Usted va con otro color a buscar cualquier dato de que el texto dé acerca de por qué pasó algo o alguna explicación. El por qué siempre responde o apunta a preguntar razones. ¿Por qué pasó algo? ¿No? Cuando usted pregunta ¿y por qué? Está apuntando por razones. Y hay una muy clara que encontramos en el versículo 15. Empieza por, cuando usted le preguntan un por qué, ¿cómo responde? ¿Por qué también? Porque tal cosa. El porqué de la pregunta lleva tilde y el porqué de la respuesta no lleva tilde. Entonces la respuesta dice, porque estos no están ebrios. ¿Por qué? Porque no tenía micrófono. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. La hora tercera o el día judío comienza a las 6 de la mañana. La hora tercera es las 9 de la mañana. Y Pedro está diciendo, no están borrachos porque hasta ahora son las 9 de la mañana y ellos no son colombianos. Entonces a esa hora no se puede estar borracho y además ese día era el Pentecostés, así que tampoco era el posterior, ¿cierto? Entonces no es posible. Luego explica Pedro, esto es lo dicho por el profeta
Joel. Ahora, esto uno puede pensar que se refiere a lo anterior, pero los dos puntos que hay después de Joel significa que lo que dijo Joel es lo que va a decir a continuación. Entonces él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces cita una porción del profeta Joel que dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la explicación de Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Citando las Escrituras. Somos guiados por las Escrituras. Es muy interesante porque acaba de suceder un fenómeno espectacular. Un estruendo, un ruido, lenguas de fuego, hombres hablando en idiomas que antes no conocían, llenura del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro se para a dar el porqué, no cita nada de lo que está pasando, sino cita en las Escrituras. O sea, no se dejó arrastrar por las emociones, porque me imagino, yo no me puedo imaginar la emoción que uno puede sentir de un momento a otro, hablar en otro idioma. Yo nomás recuerdo una vez que me soñé hablando en otro idioma, y cuando me desperté me sentía súper emocionado, que yo hablaba fluidamente inglés, y cuando me desperté me di cuenta que no era cierto, pero esa sí era cierto. Entonces, a pesar de lo emocionante del acontecimiento, Pedro no se desvía y dice, la palabra de Dios dijo así. Y entonces cita lo que dijo Joel, y noten que la lista de lo que dijo Joel es muchas cosas. De todo eso que dijo Joel, ¿qué sucedió ese día? ¿Qué acababa de suceder de todo lo que dijo Joel? Derramaré de mi espíritu. ¿Pero la luna se convirtió en sangre? No. O sea, sí, Pedro no está diciendo que ese era el cumplimiento de toda esa profecía, sino que está citando una base bíblica para hablar de la venida del Espíritu Santo. Tal vez la profecía se refiere a diferentes tiempos de la historia y de la humanidad, pero algo que estaba sucediendo ese día era que se estaba cumpliendo la venida del Espíritu Santo, que entre otras cosas Pedro la tenía aquí clara porque Jesús lo acaba de decir hace 10 días. Pero él ni siquiera citó a Jesús hace 10 días, sino que citó las Escrituras, porque los que estaban escuchando eran judíos. Pero esa escritura que citó termina con el versículo 21 diciendo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Citó hasta ahí, hasta donde dice salvo. ¿Qué retumbaba en la mente de esta gente que estaba escuchando? La salvación. No habló. No se centró Pedro en el poder del Espíritu Santo o en las lenguas que hablaron, sino que se centró en la salvación. Ahí comienza apenas el discurso, vamos a ver el resto después. Pero quería animarles a que observemos bien, porque precisamente en esta narración está diciendo lo que sucedió. Aquí no está diciendo que de aquí en adelante todo el que reciba a Cristo tiene que hablar en lenguas, o que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar. Eso no dice es más, no solamente no lo dice aquí, no lo dice en ninguna parte de las Escrituras. Pero con la interpretación a la ligera, de no tener en cuenta que es una narración y que hay que hacer preguntas, algunos dicen, si usted recibió el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas porque mire que estos hablaron en lenguas. ¿Dónde dice que eso se tiene que repetir? En ninguna parte. Pablo habla de las lenguas, Pablo explica sobre los dones espirituales, Pablo sí da argumentos y jamás dice, si usted es cristiano, tiene que haber hablado en lenguas. Ese es un acontecimiento que sucedió una vez
aunque se haya repetido otras veces también, pero aquí está hablando de la venida inicial del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, del cual somos beneficiarios todos los que aceptamos a Cristo, pero en ninguna parte nos dice que tienen que hablar en lenguas. Es una narración de un acontecimiento histórico. Yo siempre me he preguntado por qué algunos utilizan este texto para decir que si tienes el Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas, y no utilizan uno de Pablo más adelante, aquí mismo en Hechos, que cuando Pablo conoció a Cristo quedó ciego. ¿Sabían? ¿Y por qué no dicen que todos tenemos que quedar ciegos cuando recibimos a Cristo? Esa sería la doctrina, no sé, la doctrina de los escamosos, porque le cayeron escamas después de los ojos, ¿no? Entonces sería la doctrina de los escamosos, algo así, pero no, esa no existe. Entonces, ¿por qué de una cosa así creemos que porque sucedió tiene que suceder y otra no? No es así. Esto es un texto narrativo. Así que, mis hermanos, acabamos de hacer un ejercicio de observación, lo empezamos por lo menos y les dejo la tarea para que ustedes sigan haciendo este tipo de ejercicios. Ya terminamos, se pueden ir. Eso era lo que teníamos que hacer. Pero para que no se vayan como tan inconformes, les propongo algo aquí para terminar. ¿Ustedes creen que el texto que acabamos de leer sí es fundamento para esta frase? ¿Tenemos el poder para testificar? ¿Podemos decir eso con base en el texto? Tenemos el poder. El Espíritu Santo que llegó el día de Pentecostés vino para quedarse. Y eso lo puede usted constatar con el resto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba. Pero en el Nuevo Testamento, después de este día, el Espíritu vino y se quedó aquí entre nosotros. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Así que tenemos poder para testificar. Pero ya que eso es así, y ya que aprendimos unas preguntas muy bonitas de cómo observar, ¿qué tal si las aplicamos esas 6 preguntas? ¿Fueron 6? ¿6 preguntas? ¿Qué tal si se las aplicamos a esta frase? Rápido, así rápido para que se vayan. Rápido, vean. Primero, ¿quién? Vea, fácil. ¿Quién? Okay. O sea, ¿usted se puede poner eso a usted? ¿Se puede incluir allí? Entonces, ¿quiénes tienen poder para testificar? Levanten la mano. Ok, tenemos poder. ¿Quién? Fácil de responder, noten ustedes. Segunda, ¿cuándo? ¿Cómo? Muy bien. ¿Sí ve que ustedes pueden responder sin ningún problema? No necesitamos hacer interpretaciones extrañas allí. Está muy claro. ¿Cuándo? En todo momento. En todo momento. Tercera, ¿dónde? ¿En Ucrania? ¿Hay que irse a otro país para testificar? ¿Usted tiene que irse a donde los indígenas? No, Dios ha llamado gente para ir allá, para ir a Ucrania, para ir a Rusia, para ir a donde los musulmanes, para misioneros que se dedican y que son llamados para ir a diferentes lugares y que Dios les da el poder para hacerlo. Pero no dice que esa única forma de testificar es yéndose para otro lado. Quédese en su casa, quédese en su trabajo, quédese en su país, quédese en su ciudad, pero usted tiene el poder para testificar allí donde esté, porque tenemos el Espíritu Santo que fue dado desde el día de Pentecostés. ¿Qué? Tenemos el poder para testificar ¿qué? ¿Qué? La salvación en Cristo. La salvación en Cristo. No es prosperidad, no es política, no es milagros, no es nada esotérico, no son poderes espectaculares, es el mensaje de Jesucristo como único Salvador. Ese es el que nunca pierda de vista en su papel de testigo. ¿Qué es lo que tiene que entregar? Si Dios le da algo adicional, como por ejemplo sanar a un enfermo o hacer algún milagro, maravilloso, pero ese no es el centro de la predicación. Es un acompañamiento que Dios puede dar, pero el qué, usted puede repartir pan a todo el que quiera, maravilloso, es un buen ejemplo, pero si no le da el pan espiritual y el mensaje de salvación, ese pan no va a servir para nada. Es igual que el maná o que el pan que Jesús dio en la montaña. Él dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Ese es el qué. ¿Qué más le preguntamos? ¿Cómo?
Tenemos el poder para testificar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes se pueden inventar muchos cómo, ¿no? Tal vez usted lo pueda hacer cantando, el otro puede ser un maestro, tal vez alguien lo pueda hacer por medio de dramas, sea un buen actor. ¿Qué? Por supuesto, el más importante de todos es el buen ejemplo. Hay gente extrovertida y que tiene elocuencia y mucha lengua para hablar, maravilloso. Pero hay unos introvertidos que no hablan mucho y ¿sabes que ahí me da pena hablar? Usted tiene el poder para testificar con su propio comportamiento. Eso es poder también. ¿Cómo? Hay muchos métodos, pero en cualquier método que utilicemos, nunca olvidemos el instrumento principal, la palabra de Dios. Y por último, tenemos el poder para testificar. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a decir la última frase del texto que acabamos de leer, pero la voy a decir al contrario. El versículo 21, que dice: y todo aquel que no invocar el nombre del Señor se va a perder. Y todo el que no invocar el nombre del Señor se perderá. Ese es un porqué fundamental. Hay gente de todas las naciones que van a perder su vida eterna por no haber escuchado el mensaje del Evangelio. Tenemos una tarea que hacer. Señor, cada uno de nosotros queremos decirte: heme aquí, aquí estoy. Perdóname si no he cumplido con mi función, a pesar de que soy testigo. Dígale al Señor: perdóname porque no he hecho la tarea. A pesar de que tengo el Espíritu Santo, tengo el poder, he sido empoderado para testificar, he sido negligente. Te ruego que me perdones. Y te rogamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo, sea tangible, nítida y se evidencie por el testimonio. Si quieres hacer, Señor, cosas espectaculares en nuestras vidas y en nuestra iglesia, gracias, bienvenido todo. Pero, Señor, que nunca cerremos nuestros labios ni callemos el testimonio de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.